Hola, ¿qué tal amigos y hermanos en Cristo? Me da mucho gusto saludarlos en esta tarde, día o noche, donde ustedes se encuentren. Soy Gaby Bravo de ANE Ciudad de México y les doy la más cordial de las bienvenidas a su programa ¿Quién como Dios? Un programa de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis Primada de México, guiada por nuestro pastor, Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz y nuestra hermanita Rita Torres. En su nombre agradecemos a todos los que amablemente se conectan a esta transmisión, así también como a nuestros hermanos de la estación Caminando con María Radio que se están enlazando. Así que hermanos, les pedimos que le den like al programa, que lo compartan. Hoy vamos a hablar de un gran santo, de un santo que durante la Revolución Mexicana se disfrazaba de vendedor, de doctor, de músico, con la finalidad de poder estar cerca de los caídos, de aquellas personas que habían sido lastimadas por las balas, para que él pudiera llevarles el viático, poder llevarles a nuestro Señor, confesarlos y ponerle la unción de los enfermos. Así que dale like y quédate. Y para empezar, vamos a poner este programa en el nombre de Dios, lo ponemos en sus santísimas manos y le decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santísima Trinidad, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, porque nos permites reunirnos una vez más en tu santo nombre. Te pedimos que derrames tus bendiciones en todas las personas que nos ven y que nos escuchan. Envía tu bendición, Señor, en este programa, que lo hacemos con todo el corazón para mayor gloria tuya. Y tú, amadísima Madre, te pedimos, Madre, que ruegues por nosotros. Ponemos todas nuestras necesidades en tus benditas manos para que sean colocadas a los pies del trono de nuestro Señor, invocando su Santo Espíritu. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía y mi fuerza, y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María, en Cristo Jesús, para gloria del Padre y Salvador del mundo. Amén. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. San Rafael Arcángel, ruega por nosotros. Y por supuesto, San Rafael Guizar y Valencia, ruega por nosotros. Hermanos, pues el día de hoy les traigo un bonito programa porque el día de hoy la Santa Madre Iglesia Católica recuerda a San Rafael Guízar y Valencia. San Rafael fue un sacerdote mexicano, el quinto obispo de Veracruz, entre los años de 1919 hasta su fallecimiento en 1938. Él es el primer obispo mexicano e hispanoamericano canonizado por la Iglesia y para la Iglesia Católica. Él se caracterizaba principalmente por su caridad pastoral, por su celo evangélico, por ese gran amor que le tenía a su seminario, a sus sacerdotes, a las misiones y mucho, muy especialmente a todos aquellos pobres. Así que vamos a ver quién era San Rafael Guizar y Valencia. Bueno, San Rafael les mencionaba que fue ese sacerdote mexicano, obispo de Veracruz, y él fue hijo de de una familia muy católica. De sus padres fueron Prudencio Guízar y Natividad Valencia. San Rafael era de origen michoacano. Nació en Cotija el 26 de abril de 1878 en el seno de una familia muy acaudalada
que en nuestro tiempo podemos decir que eran multimillonarios. Es un dato interesante porque cada peso que tenía San Rafael era cada peso que invertía en los pobres, en la caridad y en su seminario. A pesar de tener tanto dinero, todo fue enfocado a las obras de nuestro Señor. Así que es un dato interesante por el desprendimiento que él tenía hacia todos los hijos de Dios. Su papá, don Prudencio Guízar y Natividad Valencia, tuvieron 11 hijos. Dos de ellos fueron religiosas y los otros dos, San Rafael Guízar y Valencia, quinto obispo de Veracruz, y también su hermano Antonio fue obispo y el primer arzobispo de Chihuahua. Aprendió de sus padres a vivir la fe católica, de su madre el amor por el servicio y el necesitado. Ella en aquel tiempo, cerca de su hacienda, atendía a un leprosario. ¿Se imaginan? Una mujer muy acaudalada, mm, pues con todos los recursos, dejaba su hogar, sus hijos para ir a atender a los más pobres en un leprosario y San Rafael Guízar iba con su mamá. De ella aprendió a ese servicio a los demás, ese darse, ese amor. Le gustaba mucho acompañarla y seguramente él, dentro de esa gracia que el Señor le concedía en su corazón para ir creciendo en ese corazón noble y lleno de amor por los demás. Él y sus hermanos, evidentemente, al ser hijos de un acaudalado, recibieron una educación muy especial, muy particular en todo lo que se podía aprender en aquel tiempo en cuanto a las ciencias y las matemáticas y la lectura y la redacción. Y también dentro de esto, el arte por la música y por el canto. De hecho, nos narran el santo San Rafael, quien quiero decirles que tengo aquí una reliquia de él, de una visita que hicimos a su santuario, a Veracruz. Esta es una reliquia que tengo, gracias a Dios. Y aquí tengo esta imagen maravillosa de este gran santo que le encantaba la música. Y también como él mismo lo narra, tengo estos libros maravillosos que ojalá puedan conseguir. Este de Ángel sin ojos, este otro libro que es encantador porque es de donde retomé muchos de sus datos para la postulación de su causa y un catecismo que vamos a ir viendo. Entonces, él decía que su casa era toda una fiesta todos los días, porque verdaderamente se reunían por las noches para tocar en familia, para cantar, para estar tocando todos esos instrumentos. Dice él, me gustaba mucho cantar y su papá les había llevado pues los pianos, los acordes, las mandolinas, las guitarras, los violines y pronto aprendí a tocar todos estos instrumentos. Recuerdo el alboroto que armábamos cuando mi padre regresaba de los viajes trayéndonos esos instrumentos musicales y en una ocasión que les trajo dos flautas, ellos empezaron a aprender y dice él que desde chiquillo aprendí a silbar a dos voces. Aquello era realmente un espectáculo. Me gustaba cantar cuando iba a caballo por el campo y mucho más en el Orfeo que organizó el señor cura para los servicios de la parroquia. Llegamos a cantar unas misas muy solemnes y muy hermosas. Eso es lo que hacía el niño Rafael junto con todos sus hermanos. San Rafael narra que su vocación nace de un momento en que él estaba con su hermano Prudencio en una de sus haciendas. Cayó una tormenta que los había dejado aislados. En cuanto terminó, él fue a Cotija para poder traer víveres y en ese trayecto él pasa al santuario de Nuestra Señora de San Juan y ante la imagen de la Santísima Virgen María, él siente algo muy especial. El mismo San Rafael dice, y lo describe como el llamado, que Dios me hizo para entregarme al servicio a los demás, pero de una manera muy específica en mi sacerdocio.
ese es su llamado. Así que, bueno, seguramente como en Jeremías, en el 27, nos dice, me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Imagínate la voz del Señor tocando el corazón de San Rafael, escuchándola, como haya sido, dice, yo escuché ese llamado. Así que me dije a mí mismo, ¿no? Dice, así que en ese llamado en el corazón de Rafael se preguntó, ¿qué dificultad tengo yo para ser sacerdote? Ninguna. Soy libre para vivir para Dios y servirlo a Él. Así que con el apoyo de su padre, don Prudencio, de sus hermanos, de su familia, en el año de 1896 ingresó al seminario de Zamora a la edad de 18 años. Nos narra que en su tiempo de estudiante en el seminario se caracterizó por ser un alumno bastante aplicado y sobre todo muy piadoso. Cada vez que su padre le enviaba, ya fuera dinero o víveres en especie, él era tan caritativo que todo lo repartía entre sus compañeros. Así que desde aquel entonces siempre era gustoso compartir lo que el Señor le daba y ayudaba de una manera solidaria y con mucha caridad a todos. Y bueno, él decía que en su interior se iba emanando ese júbilo para poder acudir a ese llamado que le hacía nuestro Señor y sincronizar su deseo de realización personal con el plan de vida que Dios le estaba proponiendo. Así que vivió unos días hermosísimos ahí en el seminario. Él narra también que incluso como él le gustaba cantar, él de su propia bolsa compró pianos, guitarras, mandolinas y armó toda una orquesta con los seminaristas en ese seminario de Zamora, les enseñaba a cantar y se hacía algo muy hermoso porque le cantaba a la Virgen. Así que todas las mañanas, para indicar a sus compañeros que era hora de levantarse, recorría los pasillos del seminario, donde estaban los dormitorios, para despertarlos a todos cantando alegremente a la Santísima Virgen María y también a nuestro Señor Jesús sacramentado, junto con un grupito de seminaristas que los apodaban el grupo de los gallos místicos, porque ellos desde las 6 de la mañana ya andaban caminando por todos los pasillos cantando, diciendo, levántense, es hora para el servicio de Dios. En otra ocasión, que tuvieron un descanso, ellos se fueron de paseo a una presa que se llama Los Orándinos, cerca de Zamora. Cuando estaba con sus compañeros en la canoa, ya saben, siempre falta un maloso que la empieza a mover. Y entonces él le decía, por favor, no la muevan porque yo no sé nadar y si esto se voltea me voy a hundir. Y bueno, tal cual. Este joven no hizo caso en ese movimiento de la balsa, se voltea la canoa y al agua todos. Y por supuesto también Rafael, siendo seminarista, cae y dice él que conforme se hundió, él no podía nadar, no sabía nadar y no podía salir. Y en sus propias palabras dijo, creí que pronto me rescatarían, pero como pasaba el tiempo, pensé que me moriría y sentí mucho miedo. Me encomendé con todo fervor a la Santísima Virgen María, recé el acto de contrición que me dejó el alma tranquila y perdí el conocimiento. Fíjate en este momento tan desafortunado o afortunado que tuvo Rafael, porque con el agua hasta el cuello, como dicen, él lo que hizo fue encomendarse a la Virgen y todavía pudo rezar el acto de contrición. Dijo, Señor, en tus manos rezo el acto de contrición y en ese momento su alma quedó tranquila y perdió el conocimiento. ¿Cuánto tiempo crees que haya pasado en hacer todo eso? Ahora bien, dice también su biógrafo, tardaron tiempo en encontrarlo. Un sacerdote que era el director espiritual, que era muy buen nadador, fue el que lo rescató. Pero este accidente le causó una tuberculosis pulmonar
muy fuerte que provocó que verdaderamente haya estado a punto de acabar con su vida y además esta tuberculosis pulmonar, pues bueno, causaría efecto también durante su vida. Y este hecho marcó mucho a aquel seminarista Rafael, porque él sintió que este signo que había pasado de haber sido rescatado por la Virgen era un signo muy particular que nuestro Señor ponía en su corazón y confirmar que era llamado para el sacerdocio. Así que con mucho más ganas, con mucho más entusiasmo, él se dedica al estudio de la teología para poder concluirla. Así que llega el día esperado. En el año de 1901, a la edad de 23 años, fue ordenado sacerdote para siempre en la iglesia de San Francisco en Zamora, Michoacán. Y en las palabras que él mismo dijo, fue el día más grande de mi vida porque había llegado a culminar mis aspiraciones, no solo como un joven entusiasta que estudia algo para titularse, sino para consagrarme en el servicio a Dios a través de los demás. Sé que la mies es mucha y los operarios pocos. Fíjate sus palabras tan lindas, ¿no? Así que sin duda estaba iluminado por el Espíritu Santo, por la Santísima Virgen. Hago un paréntesis, como todos los bautizados, hermanos, como todos. Y también muy especialmente cada uno de los sacerdotes por haber recibido esa llamada y ese don tan especial de ser sacerdotes, hermanos. Así que nuevamente la invitación a que reces por tu sacerdote, por tu párroco, por tu vicario y por todos los sacerdotes en el mundo entero, porque queremos santos sacerdotes, sacerdotes que nos lleven al Señor, que nos den dirección espiritual para poder crecer. Bueno, cierro el paréntesis y continúo que justamente por este don tan maravilloso, pues evidentemente destacaba San Rafael con mucho entusiasmo y con un gran espíritu de servicio en todos los quehaceres pastorales que su obispo en aquel entonces, el señor Casares, le ayudaba. Entonces, Monseñor lo nombra profesor y director espiritual del Seminario de Zamora y además lo nombra canónigo de la Catedral de Zamora porque el obispo pues veía muchas virtudes en Rafael, ¿no? En ese padre Rafael. Pero bueno, lamentablemente cuando el obispo le empieza a dar estos cargos, pues siempre hay envidia por ahí, ¿no? Y lo dice que muchos de sus propios compañeros sacerdotes le tenían un gran recelo o un celo, una envidia, y entonces le hicieron una calumnia bastante triste que el obispo anteriormente, él había sufrido un accidente y había quedado un poco mal de sus facultades. Entonces, cuando le dan le formulan esta calumnia al padre Rafael, el obispo sin mayor cuidado y de manera arbitraria lo suspende y le aplica la divinis. Esa es una pena, la máxima pena que un obispo puede poner a un sacerdote, porque lo inhabilita totalmente de todo. Le prohibió celebrar misas, confesarse, lo saca del seminario. Lo único que podía hacer era la absolución en peligro de muerte. Imagínate como que iba todo el trabajo del padre Rafael hacia acá y de repente, pum, caída libre. Lo deja sin nada. A tal grado que él exclamó, todo lo he perdido. Pero también algo muy importante, dice, pero asistiendo desde lo profundo de su corazón con una santa actitud, él declaró, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea su nombre. ¿Cuánta santidad había en este padre Rafael que a pesar de la calumnia
de sus compañeros, a pesar de que su obispo lo había cancelado, lo había quitado de todo ese celo que él tenía por su sacerdocio, y todavía dijo: "El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó". Así que muchos de los obispos que conocían al padre Rafael, que habían visto su trabajo, el mismo pueblo, ellos le quisieron ayudar. Pero incluso había un grupo de abogados que quisieron hacer un proceso para demostrar su inocencia, y el mismo pueblo decía: "Es injusto lo que le está pasando al padre Rafael Guízar". Todo el mundo se daba cuenta de esa santidad, de esa entrega. Pero bueno, el obispo lo decidió, pero fíjate lo que todavía dijo el padre Rafael, cuando le pedían que se fuera a otra diócesis con aquellos obispos que decían: "Que se venga a mi diócesis, va a poder hacer mucho". San Rafael exclamó: "Yo nunca quiero ocasionarle a mi obispo, el señor Casares, ninguna pena, y menos una pena por mi culpa. Le pido a Dios que guarde mis labios como a Job para nunca hablar mal de mi obispo". Mira, qué maravilla, de verdad. Son regalos que nos hace Dios a través de estas almas sacerdotales. Cuando ellos, aunque tengan esas batallas espirituales, no dejan de la oración para mantenerse y poder decir: "Señor, hágase tu voluntad, no la mía. Si así lo quiere Dios, así lo quiero yo", ¿no? Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Así que estuvo suspendido hasta la muerte del obispo José María Casares Martínez. Y bueno, nos dice que el obispo Casares murió el 31 de marzo de 1909. Y con la venida del nuevo delegado apostólico, el vicario capitular de la diócesis de Zamora, el padre Genaro Méndez del Río, levantó la sentencia al padre Rafael Guízar. Así que el padre Rafael Guízar ya podía celebrar misas, podía confesar, podía empezar a hacer misiones, podía hacer todo ese trabajo apostólico que tanto amaba. Pero al mismo tiempo, en México estalló la Revolución Mexicana, evidentemente como resultado de poderosas causas políticas, diferencias sociales y las constantes violaciones del sufragio electoral que perpetuaron por 35 años con el general Porfirio Díaz y otras muchas vejaciones. Perdón, menciono esto por lo siguiente. Al venirse toda esta revolución, ¿no? Y sobre todo, que atentaba a aquellos campesinos que vivían despojados, explotados, sin escuela, sin medicina, sin tierra y sin voz para defenderse, Francisco I. Madero convoca a todos los ciudadanos a levantarse en armas mediante el Plan de San Luis. Entonces, durante este tiempo de convulsión, aquí viene lo importante, entre muchas cosas más. El arzobispo de México, José Mora del Río, con la aprobación de su obispo, José Otto Núñez, al padre Rafael Guízar le encomiendan la tarea de recaudar fondos para el Diario Católico de la Nación, donde podían estar informando de todos estos acontecimientos. Entonces, desde aquel entonces, los revolucionarios ficharon en su lista negra a aquel colaborador, a aquel padre Rafael Guízar, porque apoyaba al partido católico y constantemente era acechado por los insurgentes, por lo que decide salir de Michoacán y se traslada a la Ciudad de México. Ahí se dedica a atender a los caídos. Fíjate, sale de Michoacán, porque ya andaban detrás del padre Rafael, pero decide irse a México, a la Ciudad de México para poder ayudar. Y ahí se dedica a atender a los caídos por las balas en la revolución y se disfraza de vendedor de baratijas para que no lo identifiquen como sacerdote. Esto es importante porque de verdad un sacerdote que tiene un nivel económico bastante bueno,
y que pudiera estar allá, digo, incluso cuando le pusieron su castigo inmerecido, pues a lo mejor él se pudo haber quedado en su diócesis. Sin embargo, él sale al servicio de Dios como San Pablo. Y bueno, cuando llega a México, él les decía, les compartía que se disfraza de un vendedor de baratijas para poder estar cerca de las personas. Pero siempre llevaba un relicario con hostias consagradas y llevaba un crucifijo pequeño, que por cierto ahora está en su museo en Veracruz, que vale la pena que vayan a visitarlo. Él estuvo en la decena trágica en la toma de la Ciudadela y daba auxilio sacramental a los moribundos caídos por las balas y se identificaba como sacerdote. En una de ellas, que lo cachan. Y entonces, uno de ellos a caballo le va a informar al general Zapata y le dice, mi general, vengo a comunicarle que en el ejército se ha colado un espía. Acuérdese que no es la primera vez que esto sucede. Entonces Emiliano Zapata detiene el caballo, dice él, se acomoda la carrillera y le pregunta, ¿quién es? Es un hombre gordo de ojos azules. No hay más que fijarse en los ojos. Parecen canicas de agua. Le aseguro que es un espía, ¿verdad de Dios? Anda vendiendo baratijas entre los soldados y sus mujeres. Y siquiera vendiera barato. Para vender lo que él vende, haría mejor negocio en cualquier pueblo y no andar aquí exponiéndose a la balacera. Lo narra y dice San Rafael. Yo me había disfrazado de un comerciante para venir aquí a la sierra y auxiliar a los heridos que quedaban tirados en el campo después de los combates entre zapatistas y federales. Y entonces él decía que era comerciante y le dicen, ¿qué comerciante ni qué nada? Ese es un pelón de madero. Y dice San Rafael, yo cargaba en un cajón mis baratijas ofreciendo jabones, collares, tazas, espejitos, y cuando le decían, ¿cuánto cuesta esta taza? Él decía, 3 pesos, 10 pesos, 15 pesos. Decía, patrón, esto es muy caro. Pero él decía, era la estrategia, porque de haber vendido barato se me hubiera acabado muy pronto la mercancía y ni cómo surtirlo más. Lo que yo deseaba era que no se me vendiera nada para permanecer entre los soldados y poder auxiliarlos. Cuando las tropas se replegaban después del combate, me ponía a buscar entre la maleza a los heridos para confesarlos. Yo les decía, ¿cómo te sientes? Muy mal. ¿Eres católico? Sí. Si hubiera aquí un sacerdote, ¿te confesarías con él? Sí. Pues yo soy sacerdote, confiésate. Aquí traigo conmigo a Cristo para que comulgues. Muchos revolucionarios zapatistas y maderistas murieron en mis brazos. Una bala en la cabeza y los ojos despedazados. Así anduve un tiempo de un lado para otro hasta que me aprendieron por sospechoso y me sentenciaron a muerte. En esa ocasión, cuando lo sorprenden y ya lo van a fusilar, San Rafael también tenía un reloj, portaba él un reloj de oro con una larga cadena. Y entonces cuando se ponen todos para fusilarla, ahí los del ejército, se le ocurre decir, a ver, yo traigo este reloj que se los quiero dejar a ustedes. Entonces en ese momento lo avienta junto con la cadena y el reloj y entonces los que lo iban a fusilar dejan de apuntarlo y van a buscar el reloj y la cadena. Y en ese momento, mira, piececitos, ¿para qué te sirven? Salió disparado y de esa manera salvó su vida. Los revolucionarios, por supuesto, empezaron a disparar, pero la gracia de Dios estaba con San Rafael Guízar Valencia. Y esto es algo muy hermoso porque él dice que los pobres caudillos no tienen capellán,
ya sean zapatistas, maderistas, huertistas, carrancistas, para mí no hay bandos revolucionarios. Todos son hijos de Dios. ¿Qué le podría responder yo a Dios cuando me mande llamar? Si por salvar mi vida terrena dejara morir a tantos que caen en el campo de batalla sin sacramentos, a San Rafael no le importaba morir. Él iba al rescate de todas aquellas almas víctimas de la violencia, y ya fuera de un bando o de otro, él se acercaba para confesarlos, si así ellos lo querían. Esto es un episodio verdaderamente hermoso porque expresa el amor tan grande que él tenía. Y de esta manera, bueno, dicen que ya se ha disfrazado de médico, porque también se disfrazó de médico homeópata. Esto fue en otro momento que incluso el propio general Zapata le pide al doctor que dijera unas palabras en un momento de alguna fiesta cívica, y lo hizo evidentemente con una oratoria tan perfecta y adecuada como era la preparación del padre Rafael, que dice que el sentimiento anticlerical se hacía cada vez más fuerte. Así que él, en esos momentos, pues él tenía que salir porque pues ya lo tenían bien fichadito, ya no podía estar haciendo lo que hacía porque ya lo habían ubicado. De hecho, en otro momento dice que lo apresan. Él se dirige también a Puebla. Él va a Puebla a visitar a una de sus hermanas. Y ahí cuando entra al convento, se dan cuenta, alguien lo ve que entró. Y entonces lo van a acusar y le dicen que ahí está un sacerdote para que vayan por él. Él evidentemente no iba vestido de sacerdote. Y entonces cuando lo atrapan, le preguntan que quién es y a qué se dedica. Y entonces él dice que él es músico. Y le dice, ¿tú, músico? Y entonces le pasan un acordeón para verificar si efectivamente era músico, ¿no? Y él sin pena se pone a tocar y a cantar canciones populares. Así que después de amenizar un rato, se lo llevan de parranda a lugares profanos mientras los soldados bailaban y se emborrachaban. Así que un oficial se acerca y le dijo, ¿tú qué cura ni qué cura vas a hacer? Eres un músico y eres un muy buen músico, así que te doy 25 pesos por tu trabajo y llévate el acordeón. Así que se vuelve a salvar el padre Rafael. Sin embargo, bueno, de verdad se dice que era un momento tan estresante con todo lo que se estaba viviendo en México, con todo lo que los revolucionarios, los federales atacaban a la Iglesia Católica, profanando templos y todas esas atrocidades que hubo, pues entonces el padre San Rafael tuvo que salir de México y se va a refugiar a Estados Unidos y se cambia el nombre por Rafael Ruiz. Esto corre en el año 1915, pero ahí también lo ubican y entonces se traslada a Guatemala por otro espacio de ocho meses, y verdaderamente dentro de esas misiones que él hacía, allá en Guatemala dice que hubo una conversión también muy grande y muchas personas que vivían en unión libre se consagraban, tomaban el sacramento del matrimonio, se bautizaban, se confirmaban. Posteriormente viaja a Cuba a visitar a una hermana que lo invitaba a hacer misiones ahí. Así que el padre Ruiz, San Rafael, con el nombre cambiado, el apellido, se va a La Habana y desembarca en enero de 1917. Desde los primeros días, él va y se presenta ante su obispo, que La Habana en aquel tiempo ya había logrado su independencia, entonces ya había un poco de práctica religiosa. Sin embargo, los sacerdotes en aquel tiempo se quejaban mucho porque la práctica religiosa era muy baja, los hombres no iban a la iglesia y pues verdaderamente se requería de una misión muy grande y de la mano de Dios. Así que
San Rafael le pide permiso al obispo para que empiece a abrir su misión y días después inmediatamente inicia la misión. Algo importante también que subrayar. Le dijo el padre Rafael al obispo: lo que necesito para abrir la misión, yo no me atrevo a proceder sin buscar primero la ayuda de Dios. Yo quiero pedir oraciones y comuniones. Así que el obispo acompaña al padre Rafael a varios conventos y entonces dice él que cuando llegaba, él le pedía, en cuanto llegaba, él suplicaba a la superiora de la casa que la comunión de mañana sea por el fruto de esta misión. Y entonces inicia una misión con los presos. Estaban reunidos ahí más de 1,200 presos y dentro de ellos, pues bueno, había pues de todo tipo, ¿no? Gente muy mala, muy maleante, gente ruda, pero también dice que gente de letras y de espíritu fuerte y profesionales en la incredulidad. Así que cuando inician la misión, pues el padre Rafael ya iba con su comunión, con muchas oraciones. Y el mismo obispo dice que él entra con él y hace una pequeña introducción de lo por qué están ahí. Y él, el mismo cardenal decía, yo pensaba que esto no va a tener éxito, porque otros misioneros ya habían ido y lo único que habían conseguido era rechiflas y rechazos de los presos. Así que él sube, presenta al padre Rafael y cuando termina, sube el padre Rafael al estrado y sin decir agua va, les dice, a ver, ¿se saben persinar? Y pues dijeron que no, que nadie se sabía persinar. Entonces les voy a enseñar. A ver, pongan su mano, inclinen su dedo y en el otro pónganlo en el dedo gordito y persínense por la señal de la Santa Cruz y los enseña a persinarse. Cuando yo leo esto, yo recuerdo que un arzobispo en alguna ocasión me decía que muchas personas van a buscarlo para pedirle que les hiciera como una oración porque se sentían mal, se sentían perseguidos y demás. Y les decía el arzobispo, persínate. ¿Te persinas? Persínate. Persinarnos es un gran exorcismo porque estamos diciendo, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbrame, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Persínate de corazón. Y en la misión, San Rafael fue lo primero que hizo. ¿Saben persinarse? Y les enseñó a persinarse. Y inmediatamente después de que terminó de persinarse, dice el cardenal, nuevamente sigue narrando el obispo cardenal de La Habana, con nuevo asombro después del breve de que se persinaron, el padre Rafael les pidió y los exhortó y empezó a cantar, oh Virgen Santa, Madre de Dios, sois la esperanza del pecador. Y les empezaba a decir a los presos que repitieran, y él vio con gran asombro cómo seguían cantando todos aquellos presos y se dio cuenta, esta misión es todo un éxito. Así que antes de concluir esa misión, había más de 18 sacerdotes ahí confesando a los 1,200 presos, hubo muchas conversiones y hubo muchas bendiciones en ese lugar. Y en todos los lugares donde estuvo San Rafael Guízar, hay tantas cosas que hablar con él. Bueno, resulta que estando en La Habana, va a buscarlo el delegado apostólico y le dice que ha sido invitado por parte del Santo Padre para que sea el quinto obispo de Veracruz. Y San Rafael dijo, yo no soy digno de aceptar este cargo, pero el delegado apostólico le dijo, vete una semana y en una semana me das respuesta. La siguiente semana la respuesta fue la misma, no acepto. Pero el delegado apostólico le dijo, a ver, padre, desobedecer la voz del Papa es desobedecer la voz de Dios. Y él dijo, de ninguna manera, yo hago lo que Dios quiere. Así que la Santa Sede decidió que
el obispo de Veracruz fuera consagrado en La Habana, Cuba, porque la situación en la iglesia en México y su situación además personal, que ya lo tenían fichado, era muy complicado. Así que él fue consagrado por el obispo de Camagüey, Valentín Subirreta, y él le regaló la cruz pectoral, allá le regalaron el cáliz y su anillo. Así que, bueno, después hace su última misión. Esto también es algo muy simpático del padre, ya obispo, porque en su última misión dice: se me complica andar vestido con todo su cruz pectoral, con su mitra, acarreando y moviendo bancos. Dice: lo único bueno es que ahora como obispo ya no tengo que buscar otro obispo para que venga a confirmarlos. Y él mismo narra que durante la ceremonia apostólica, pues él siguió toda esa ceremonia como fuera de sí. Y él se decía: yo, sucesor de los apóstoles, ungido por el Espíritu Santo para evangelizar a los pobres, y una paz inefable le llegó. Entonces, por eso, si continúa con la misión y decía: bueno, no tengo que andar buscando obispo, ya lo puedo confirmar. Así que inmediatamente viaja a México, y cuando llega a México, a Veracruz, pues ya lo estaban esperando. Pero entonces lo que dijo en ese festejo que tenía, prácticamente se dirigió a los comensales, porque en cuanto llegó, resulta que había habido un gran temblor y que había ocasionado muchos daños a los pueblos. Así que en cuanto llegó ahí en esa recepción que le hicieron, él dijo: tengo noticias de lo que ha sucedido en el centro del estado, y antes de irme quiero pedir una colecta entre ustedes para los damnificados. Y como yo no tengo nada que dar, aquí está mi anillo episcopal. Fíjate con cuánto amor él se desprendió. Acaba de llegar y se dio cuenta de este gran terremoto y dijo: vámonos a hacer misión y a ver qué necesitan. Al día siguiente llega a Jalapa, sin ceremonias, ni protocolos, ni fiestas. Él presenta la bula papal al cabildo, a los canónigos, y les dijo: yo soy el obispo de Veracruz. Ustedes se quedan al frente de todo esto y yo me voy a auxiliar a los damnificados. Y estuvo fuera mucho tiempo de la sede, no de la parte de sus tareas como obispo que le correspondían. De donde estaba, él sacaba todo, pero estaba cerca de la gente. Y bueno, considerando que el puerto de Veracruz, o más bien todo el estado de Veracruz, pues era de una gran extensión, y era solamente, en ese tiempo no había caminos, era pura terracería, tenían que andar a pie, a caballo. Pero el celo apostólico que él tenía por su misión era tan grande que lo centró en su seminario, en sus sacerdotes y en esa evangelización a todos, para que conocieran a Dios, para que se confesaran, para que vivieran en gracia. Ese es nuestro obispo mexicano santo, que además todos los obispos lo toman como santo patrono. Y está en Jalapa, está en Veracruz. Hermanos, vayan a verlo. En este programa no alcanza el tiempo para comentarle mucho más cosas. Así que prácticamente el padre, ya obispo, Rafael Guízar y Valencia, estando en su diócesis como obispo, lo seguían buscando para matarlo por todo el bien que hacía. ¿Quién crees? El enemigo, que no lo dejaba. Así que esta parte es muy, muy, muy hermosa, porque él verdaderamente se dejó tocar por Dios para poder darse totalmente, cuidar su seminario y sus sacerdotes. De hecho, tenía que viajar a la Ciudad de México, y como en aquel tiempo todos los seminarios de México cerraron, él cambió su seminario a la Ciudad de México de una manera clandestina, para que no dejaran de prepararse sus seminaristas.
y que el pueblo mexicano tuviéramos sacerdotes, que tuviéramos la confesión, el bautismo, la confirmación, todos estos sacramentos que solamente el sacerdote nos puede dar. Así que, hermano, ora por tu sacerdote. Monseñor Rafael, estando en la Ciudad de México, se da cuenta que el gobernador promulga una orden para que lo mataran y ofreció una cuantiosa recompensa por su cabeza. Así que él, estando en México, también con sus seminaristas que no los dejaba, tomó a su chofer y le dijo, vámonos, nos regresamos para ver al gobernador. Cuando Monseñor regresa a Veracruz, se fue a presentar directamente ante el gobernador y le dice, señor gobernador, usted ha dado la orden de que me maten para recibir una recompensa. Yo no quiero que ningún fiel se manche las manos con mi sangre. Si usted dio la orden, aquí estoy para que usted ejecute personalmente esa orden. Máteme, aquí estoy. Deme muerte, pero a cambio le pido la libertad de mi iglesia. Imagínate qué palabras tan grandes y tan maravillosas. En ese momento dicen que estaba en el escritorio del gobernador y su pistola la tenía encima, pues se usaba, ¿no? Tenía su arma. Dice que en ese momento el gobernador se quita el sombrero y da la vuelta al revólver apuntándose a él. Y le dijo, lo odio como eclesiástico, pero lo admiro como hombre. Entonces, Rafael Guízar le extiende la mano y sus palabras fueron, espero que usted se convierta. Eso le dice San Rafael cuando el gobernador le extiende la mano. San Rafael se la toma y le dice, espero que usted se convierta y que un día usted y yo podamos darnos un abrazo en la patria eterna. El gobernador Tejeda murió posteriormente, convertido a la Iglesia Católica, y en sus últimos momentos pidió a un sacerdote que lo auxiliara. El postulador de la causa de beatificación de San Rafael Guízar y Valencia lo pone y él mismo dice, yo hablé directamente con el sacerdote que estuvo con aquel gobernador. Él murió arrepentido, pidió perdón de todo lo que había hecho, recibió la unción de los enfermos y recibió la Sagrada Comunión. Todo esto hacía un gran santo. Sin duda, solamente un gran santo lo puede hacer. Así que nosotros demos gracias a Dios por nuestro santo que nos ha regalado. Porque, bueno, para ir concluyendo, Rafael Guízar y Valencia, nuestro santo sacerdote, muere el 6 de junio de 1938 y por eso inicia la causa de beatificación para poder llevarlo a los altares y poder hacer esa canonización que fue el domingo 15 de octubre del año 2006 en la Ciudad del Vaticano por el Papa Benedicto XVI. Cuando falleció, murió en una pobreza completa, como él quería, auxiliado por su hermano Antonio. Él le dio los santos óleos. Y en aquella ocasión, el pueblo entero se fue hacia la iglesia, hacia esa catedral, esperando el féretro de su obispo tan querido y que hoy en día su cuerpo está incorrupto en Jalapa, Veracruz. Hermanos, los invito a que vayan, a que estén con él. Y bueno, para concluir, vamos a hacer esta oración a la Santísima Virgen María que hacía San Rafael Guízar y Valencia. Pon en las manos de Mamita María tu tristeza, tu pena, tu angustia, también tu alegría, tu felicidad, tu familia, tu esposo, tus hijos, porque al ponerlos en las manos de la Virgen Santa, ella lo presenta ante el trono de Dios y Dios nunca le dice no a su mamá. Decimos, oh Virgen Santa, Madre de Dios,
Sois la esperanza del pecador. Vuela, suspiro del alma mía. Lleva a María mi ardiente amor. Haz que mande mi madre amada una mirada de protección. Dile que has visto mi sufrimiento. Dile que siento mortal dolor, que es su amor santo mi ardiente anhelo, que es el consuelo del corazón. Somos cual naves que van perdidas y combatidas del aquilón, mas tú nos llevas con rumbo cierto al feliz puerto de salvación. En ti ponemos nuestra esperanza, todo lo alcanza tu intercesión. Hacia nosotros tu mano extiende, benigna atiende nuestra oración. Amén. Hermanos, si Dios lo permite, nos vemos el próximo jueves a las 5 de la tarde y decimos: San Miguel Arcángel, con la luz de Dios, ilumínanos, con tus alas protégenos y con tu espada defiéndenos. Bendiciones para todos.